Bienvenido al canal donde las historias dramáticas llenas de emoción e inspiración están listas para acompañarte. Desde conflictos familiares y romances hasta conmovedoras luchas por la vida, todo está aquí. No olvides hacer clic en el botón de suscribir y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras emocionantes historias. Ahora disfruta de la historia. Estoy embarazada, pero mi marido se llevó a su amante de vacaciones a Suiza. Hice que los deportaran. Mi nombre es Adara. Cuando estaba embarazada, mi marido se llevó a su amante de vacaciones a Suiza. Pero no te preocupes, no volvieron con recuerdos, sino con una carta de deportación. La lluvia caía a cántaros esa noche. El viento golpeaba las ventanas de la habitación como si quisiera transmitir un mensaje que los humanos se negaban a pronunciar. Dentro del cuarto en penumbra, una pequeña lámpara de noche emitía una luz tenue. Adara estaba sentada en la cama, con las manos temblorosas sosteniendo un pequeño objeto. Una prueba de embarazo que acababa de mostrar dos nítidas líneas rojas. Sus ojos no parpadeaban al mirar el resultado. Su corazón latía de forma irregular. Una mezcla de sorpresa, felicidad y miedo. Dos líneas rojas. No una, ni una ilusión. Estaba realmente embarazada. Después de 2 años de matrimonio, de innumerables intentos que iban desde consultas médicas hasta terapias herbales, por fin la esperanza había llegado. En medio del 5.º año de su matrimonio con Darío, la noticia apareció de forma inesperada. Pero lo más sorprendente era que, en lugar de celebrarlo, tenía que llorar en silencio. No de emoción, sino por una herida invisible. Adara respiró hondo. Se secó las lágrimas que se deslizaban lentamente por el rabillo de sus ojos. La sonrisa que había asomado se desvaneció. La felicidad que debía inundar su pecho se sentía contenida por una nube oscura que no tenía nada que ver con el tiempo de fuera. Esa nube era la duda, que poco a poco se convertía en certeza. Su marido había cambiado. Darío, el hombre que antes era todo amor. Ahora llegaba a casa cada vez más tarde. Antes, siempre le enviaba un mensaje durante la pausa del almuerzo, solo para preguntar si ya había comido. Ahora, esos mensajes habían desaparecido. Si respondía, era con monosílabos. Si le preguntaba, la excusa era siempre el trabajo o una reunión de última hora. Adara miró el reloj de la pared. 22:41. Darío aún no había vuelto. De repente, sintió un peso en el estómago. No le había contado a nadie lo de su embarazo. Ni siquiera Darío lo sabía. Quería darle la feliz noticia de una manera especial. Quizás preparando una cena romántica o dejando una pequeña nota en su almuerzo. Pero todas esas ideas se desvanecieron cuando la realidad la golpeó como un mazo. ¿Cómo podía compartir su felicidad con alguien que apenas estaba presente? Su móvil sonó. Un mensaje de Darío. Trabajo extra, quizás llegue de madrugada. Duérmete tú. Sin emoción, Adara respondió brevemente. Vale. Vale. Dejó el móvil y volvió a mirar la prueba de embarazo. Se tocó el vientre, como si intentara saludar a la pequeña vida que crecía en su interior. Perdóname, pequeño, susurró. Mamá aún no puede sonreír plenamente por ti, pero te prometo que crecerás con amor. Aunque quizás no venga de quien esperas. Sus lágrimas volvieron a caer. Darío no volvió a casa esa noche. Adara se despertó de madrugada. El lado de la cama junto a ella seguía frío e intacto. No llamó a su marido, no preguntó, no insistió, porque en lo más profundo de su corazón, sabía que la verdad no necesita ser preguntada. La verdad solo necesita tiempo para revelarse. A la mañana siguiente, se sentó sola en la mesa del comedor. El plato con el desayuno que había preparado seguía intacto. Solo una taza de té de jazmín humeaba lentamente, llenando el aire con un aroma que debería ser calmante, pero que ahora resultaba sofocante. A las 7, la puerta principal se abrió. Darío entró con paso ligero, como si nada hubiera pasado. Su pelo seguía arreglado, aunque un poco desordenado, como si hubiera dormido en otro lugar. Adara se levantó lentamente, tratando de contener la ira que se agolpaba en su pecho. ¿De dónde vienes?, preguntó en voz baja. Perdón, me quedé dormido en la oficina. Mucho trabajo anoche, respondió Darío mientras se quitaba los zapatos, sin mirarla a los ojos. Adara lo miró con una expresión herida. ¿En la oficina? ¿Dónde dormiste? En la sala de descanso. ¿Por qué tantas preguntas? Como si fuera un interrogatorio, solo estaba preocupada. Contuvo las lágrimas que amenazaban con desbordarse. ¿No has comido? El desayuno todavía está caliente. Darío miró hacia la mesa. Asintió sin entusiasmo. Luego como, tengo mucho sueño. Sin más palabras, entró en la habitación y se tumbó. Ni un gracias, ni una disculpa sincera,
salieron de sus labios. Adara se quedó quieta, apretando las manos. En silencio, volvió al baño, sacó la prueba de embarazo de la basura, la limpió con cuidado y la guardó en un cajón, junto al libro de familia y las fotos de su boda. No estaba preparada para decírselo a Darío. No era el momento. No mientras su corazón estuviera así, atormentado por la sospecha, la sombra del miedo y la frialdad del hombre al que una vez amó con todo su ser. La noche siguiente, Darío llegó a las 11. La siguiente, a las 12. Cada vez era más difícil hablar con él. Cuando Adara intentaba acercarse, Darío parecía levantar un muro invisible para mantenerla a distancia. Adara empezó a notar un patrón, a observar pequeños detalles que antes pasaba por alto. El aroma de un perfume extraño en la camisa de Darío, su sonrisa forzada, el tono de su voz que siempre buscaba terminar la conversación rápidamente. La cuarta noche después de saber que estaba embarazada, Adara se quedó un largo rato frente al espejo. Se tocó las mejillas, pálidas, y sus ojos, cansados. Luego sonrió, una sonrisa amarga. Adara, eres una mujer fuerte. Esto es solo el principio de la tormenta. Lo superarás, incluso si tienes que hacerlo sola. Se abrazó a sí misma y por primera vez escribió en su pequeño diario: estoy embarazada, pero por alguna razón me siento como una viuda que acaba de perder a su marido. Solo que su cuerpo sigue aquí, pero su alma se ha ido a quién sabe dónde. La lluvia seguía siendo la banda sonora de los días de Adara, como si el cielo entendiera la tormenta incesante en su corazón. Esa mañana, se despertó más temprano de lo habitual. Su embarazo incipiente aún no se notaba físicamente, pero su alma estaba cargada con sospechas cada vez más difíciles de ignorar. Darío dormía profundamente a su lado, roncando suavemente. Su rostro estaba tranquilo, en paz, pero era esa misma calma lo que la inquietaba. Adara observó a su marido, que antes siempre la abrazaba al dormir y ahora prefería darle la espalda a la pared, como si quisiera evitar cualquier contacto. Lentamente, Adara se levantó de la cama. Se dirigió al cesto de la ropa sucia y empezó a separar las prendas. Su mano se detuvo al coger la camisa azul que Darío había usado la noche anterior. La acercó y la olió. Al instante, se le cortó la respiración. No era el perfume que Darío usaba habitualmente. Este era demasiado dulce, demasiado femenino. Una mezcla de vainilla y jazmín, suave pero penetrante. Y lo que más le heló la sangre fue que el aroma estaba impregnado en el cuello, justo donde rozaría otro cuello. Su corazón latía con fuerza. Quería creer que era su imaginación. Quizás el olor venía de una compañera de trabajo, del ascensor, de cualquier sitio, pero su mente desechaba todas las explicaciones lógicas. ¿Desde cuándo Darío usaba un perfume diferente cada vez que volvía tarde? ¿Desde cuándo lavaba su propia ropa en una lavandería cerca de la oficina sin decírselo? ¿Y desde cuándo volvía con uno o dos botones de la camisa desabrochados, cuando él era siempre tan pulcro? Adara se sentó al borde de la cama, sosteniendo la camisa como si fuera la prueba de un crimen que no quería admitir. Las lágrimas asomaron, pero las contuvo. Sabía que llorar no resolvería nada. Tenía que mantener la calma, ser inteligente, descubrir la verdad. Los días siguientes, Adara comenzó a tomar notas. Compró un pequeño cuaderno y lo convirtió en su diario de investigación personal. Incluso le dio un nombre en clave al proyecto, Proyecto Arcoíris, para que sonara alegre, aunque su contenido era oscuro. Día 1. Darío llegó a las 23:10. Su camisa olía al mismo perfume. Dijo que había cenado con un cliente. No tenía hambre cuando le ofrecí comida. Día 3. Llegó a las 05. Había una leve mancha de brillo de labios en la manga derecha de su camisa. Su rostro parecía fresco, no el de alguien que ha trabajado hasta tarde. Cuando le pregunté, respondió con una sonrisa, como si todo estuviera bien. Día 4. No volvió a casa. Envió un mensaje diciendo que se quedaba en la oficina. No llamó. No dio explicaciones. Adara solo respondió: ten cuidado. Adara nunca se había sentido tan fuerte, y al mismo tiempo tan asustada. Cada dato que recopilaba era una flecha que se clavaba lentamente en su corazón, pero siguió adelante. Aunque herida, no se rendiría hasta conocer toda la verdad. Esa noche, Darío llegó a las 2 de la madrugada. Entró de puntillas, como un ladrón, pero Adara no dormía. Estaba sentada en el salón, con solo una pequeña lámpara de mesa encendida. Darío se sobresaltó al verla. ¿Aún no te has acostado?, preguntó con rigidez. No, me apetecía estar aquí sentada, respondió Adara secamente. Darío la miró un instante y luego se dirigió a la habitación. Adara lo siguió. Cuando Darío se quitó la camisa, Adara vio cómo la metía directamente en una bolsa de plástico negra,
no en el cesto de la ropa sucia. Ahí estaba, otra prueba. ¿Qué pasa? ¿Normalmente dejas la ropa en el cesto?, preguntó con cautela. Darío se tensó un poco, pero rápidamente forzó una sonrisa. Ah, sí, es que quiero lavarla yo mismo. No quiero que se mezcle con la tuya, ya sabes, ahora que estás tan sensible a los olores. La excusa era demasiado rebuscada, pero Adara asintió como si le creyera. No quería que sospechara que su propia esposa lo estaba investigando. Al día siguiente, Adara empezó a revisar las redes sociales de Darío, algo que nunca antes había hecho. Darío no era de publicar mucho, pero seguía a muchas mujeres que Adara no conocía. Una cuenta en particular le llamó la atención. Kaelia Montes. El perfil estaba lleno de fotos glamurosas, cafés caros, viajes, selfies en un coche deportivo y citas motivacionales sobre el amor que le resultaron irritantes. Adara vio una foto que hizo que su corazón se detuviera por un segundo. Kaelia se había tomado una foto en un coche y, en el espejo retrovisor, se veía claramente el reloj distintivo de Darío agarrando el volante. Se tapó la boca, a punto de romper a llorar, pero se contuvo. Ahora no, tenía que ser más fuerte. Hizo una captura de pantalla y la guardó. Su corazón se aceleró. No sabía quién era Kaelia, pero sabía que era ella. La mujer que le había robado a su marido. O, más bien, la mujer a la que su marido había elegido para reemplazarla. Esa noche, mientras Darío dormía, Adara cogió la camisa de la bolsa de la lavandería que él aún no había sacado de casa. Volvió a olerla y esta vez se dio cuenta de que el perfume era de una marca exclusiva que solía ver en las boutiques de lujo. Anotó la marca en su diario. J'adore de Dior. No era el tipo de aroma que usaría una oficinista corriente. Era el aroma de una mujer a la que le gustaba ostentar. Adara miró la camisa como si se enfrentara a un enemigo, pero no la tiró. La devolvió a su sitio y escribió de nuevo en su diario. Tu ropa guarda secretos, Darío, y voy a descubrirlos. No para hacerte daño, sino para saber quién es realmente la persona que duerme a mi lado cada noche. Pasó una semana y las sospechas de Adara no disminuyeron, sino que se hicieron más evidentes. Sabía que la guerra aún no había comenzado, pero el campo de batalla ya estaba preparado. Y ella, una mujer embarazada, decidió mantenerse firme, esperar y trazar su estrategia. Porque sabía que el amor sin honestidad es veneno, y no quería que ese veneno creciera junto a su bebé. El cielo de la mañana parecía gris mientras Adara preparaba el desayuno, como de costumbre. No tocó su propia tostada. Solo sorbió su té caliente mientras miraba su móvil sobre la mesa. En su mente, la tormenta no amainaba. La camisa de Darío, el perfume extraño y la foto de esa mujer llamada Kaelia seguían atormentándola. Sin embargo, esa mañana ocurrió algo que desveló otra capa de la traición que estaba enfrentando. Darío se había dejado el móvil en la mesa del comedor al salir con prisas hacia la oficina. Normalmente, nunca se olvidaba de ese aparato, ni para ir al baño, pero esa mañana fue diferente, quizás por la prisa, o quizás porque su mente estaba en otra parte, con otra mujer. Adara dudó por un momento. Sabía que la privacidad era una línea roja en un matrimonio. Pero, ¿y si esa línea ya había sido pisoteada primero? La mano de Adara tembló al coger el teléfono. La huella de Darío estaba registrada y sabía que si tardaba demasiado, la pantalla se bloquearía. Rápidamente, abrió las notificaciones. Un mensaje de alguien llamado Dani. Adara tragó saliva. Dani, ¿no era un nombre de hombre? Sin embargo, el contenido del mensaje hizo que su corazón se encogiera. Ponte el vestido blanco de ayer, ¿vale? Me encantó cómo te quedaba. Me dejas sin aliento. El mensaje fue como una bofetada. Una frase corta, coqueta, que no dejaba lugar a dudas de que el remitente no era un hombre. Adara sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Pero no podía ser impulsiva. No abrió todos los mensajes, porque la pantalla se bloquearía si la huella no era reconocida. Cogió su propio móvil, fotografió el mensaje en secreto, y luego borró la notificación de la pantalla. Justo cuando terminó, la puerta se abrió de nuevo. Era Darío. Se había olvidado el teléfono. ¿Has visto mi móvil, cariño?, preguntó con naturalidad. Adara sonrió débilmente y señaló la mesa. Ahí está. Te lo has olvidado. Y eso que normalmente lo llevas pegado. Darío se rió entre dientes. Sí, qué raro. Adara lo observó coger el teléfono y guardárselo en el bolsillo. Su rostro parecía normal, sin ser consciente de la explosión que su esposa guardaba en silencio. En cuanto Darío se fue, Adara corrió a la habitación y encendió su portátil. Amplió la foto del mensaje de Dani
y empezó a unir las piezas del rompecabezas que había comenzado con aquella camisa perfumada. Dani no era Dani. Dani era alguien que se escondía detrás de un nombre masculino para que, si alguien lo veía de pasada, no sospechara nada. Y eso significaba que Darío sabía lo que estaba haciendo. Era lo suficientemente astuto como para camuflar el nombre, pero demasiado descuidado como para olvidarse el móvil esa mañana. Adara volvió a abrir el perfil de Instagram de Kaelia. Analizó cada foto, cada comentario, intentando encontrar coincidencias con los días en que Darío había llegado tarde. Empezó a marcar fechas en un calendario, comparándolas con el estilo de vestir de Kaelia, incluso con el color del vestido mencionado en el mensaje. Y la sospecha se hizo más fuerte. Era Kaelia quien enviaba mensajes como Dani. Los días siguientes, Adara guardó el secreto. Intentó mantener la calma, seguir atendiendo a Darío con una sonrisa, comportarse como una esposa que no sabía nada. Pero por dentro, estaba trazando una estrategia. Cambió el tono de notificación de WhatsApp de Darío. Cuando volvió a dejarse el móvil una semana después, en silencio y rápidamente, le asignó un tono especial a los mensajes de Dani, un tono suave pero lo suficientemente único como para reconocerlo a distancia. Y esa noche, mientras Darío se duchaba, el tono sonó. Ding. Un nuevo mensaje. Adara se acercó rápidamente al móvil que estaba en la mesa del salón. Echó un vistazo. ¿Mañana lo hacemos realidad? Ya he reservado el hotel. No me hagas esperar como la última vez. Su corazón latió aún más rápido. Esto no era una simple aventura. Era un plan elaborado. Vacaciones, hotel, una cita concertada. Todo parecía una pesadilla que se hacía más real cada día. Adara volvió a fotografiar el mensaje y lo borró de las notificaciones. Respiró hondo y se miró en el reflejo de la ventana. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos empezaban a arder. Tengo que actuar, susurró. Esa misma noche, con Darío ya dormido, Adara volvió a su portátil. Guardó todas las pruebas en una carpeta oculta, capturas de pantalla de los mensajes, notas de su diario, las horas de llegada de Darío, las fotos de Kaelia. Incluso empezó a investigar sobre las leyes de inmigración del país de destino, porque en el mensaje supo a dónde planeaban ir. Suiza, un país famoso por la nieve, el chocolate y los relojes caros. Pero para Adara, ese país se convertiría en el tribunal para un traidor. Empezó a redactar un informe, a buscar los procedimientos para enviar información a las autoridades de inmigración de ese país. Sabía que era una locura. Sabía que habría consecuencias. Pero más loco era quedarse de brazos cruzados. Era una mujer embarazada del hombre que ahora planeaba unas vacaciones románticas con otra, y esta vez no sería una simple espectadora. A la mañana siguiente, Darío le dio un beso en la frente como de costumbre antes de irse. Deséame suerte. Hoy tengo una reunión importante. Adara sonrió. Mucho ánimo, cariño. En cuanto la puerta se cerró, su sonrisa se desvaneció. Se miró de nuevo en el espejo, esta vez con determinación. Si tuviste las agallas de esconder a esa mujer bajo el nombre de Dani, espera a que yo disfrace mi venganza de karma. Y con eso, Adara volvió a su portátil, abrió la carpeta, Proyecto Arcoíris, y escribió una nueva entrada. Día 14. Dani no es Dani, es Kaelia. Y los llevaré a un lugar donde todas las máscaras se caerán. El nombre apareció por primera vez en un breve comentario de Instagram. Esa noche, Adara no podía dormir. Su cabeza estaba llena de preguntas sin respuesta. Los mensajes de Dani, que insinuaban las caricias de una mujer, carcomían su corazón y su mente. Se sentía como si se estuviera ahogando lentamente en un pozo de incertidumbre. Mientras esperaba un sueño que no llegaba, volvió a explorar la cuenta de Instagram de Darío. Hacía un tiempo, Darío había puesto su cuenta privada, pero Adara aún podía acceder porque ya se seguían mutuamente. No había nada extraño en sus publicaciones. Todo parecía formal, fotos de trabajo y algún que otro selfie con compañeros de oficina. Pero lo que le llamó la atención fue la sección de comentarios en una foto de Darío sentado en una cafetería. Había un comentario que captó la atención de Adara. @Kaelia, Montes, ese color te queda genial. El comentario iba acompañado de un emoji pícaro, algo que a ojos de una esposa resultaba inapropiado. Adara tocó el perfil y la pantalla mostró la cuenta de Kaelia Montes. La foto de perfil era de una joven de cabello castaño claro, labios rojo intenso y una piel que parecía impecable. El nombre de usuario le era extraño, pero por alguna razón, desde que lo leyó, sintió una opresión en el pecho. Abrió publicación tras publicación. El feed de Instagram de Kaelia era como el escaparate de una boutique de lujo. Ropa de marca, bolsos caros, fotos en los cafés de moda de Madrid y, de vez en cuando, un retrato de Kaelia en un coche deportivo cuyo dueño nunca se mencionaba.
Adara investigó más a fondo hasta llegar a una publicación de hacía 2 semanas. Allí, Kaelia había subido una historia que ya no estaba disponible. Pero, por suerte, la había archivado en un destacado llamado BAE. Tocó el destacado con los dedos temblorosos y allí lo vio. Un video corto, de solo 5 segundos. Kaelia se estaba grabando a sí misma, usando un filtro de flores de cerezo y sonriendo a la cámara. Pero lo que hizo que el corazón de Adara se detuviera fue la mano de un hombre que apareció fugazmente desde un lado, dándole una cucharadita de algo a Kaelia en la boca. Adara reconoció esa mano. Podría reconocerla incluso en la oscuridad. Dedos largos, la alianza en el anular y un reloj muy familiar. Era Darío. No se mencionaba ningún nombre, no se veía el rostro del hombre. Pero Adara lo sabía. Su cuerpo reaccionó más rápido que su lógica. Era la mano de su marido. No lloró en ese momento. Su cuerpo se quedó entumecido. Se quedó sentada en la cama, mirando la pantalla de su móvil, dejando que el video se repitiera una y otra vez, como si buscara un milagro. Quizás existía la posibilidad de que no fuera Darío. Quizás se había equivocado, pero no. La alianza, el reloj, todo encajaba a la perfección. En otro destacado titulado Weekend Vibes, Kaelia aparecía en una villa con vistas a la playa. En un rincón de la habitación, había una chaqueta de hombre de color gris, muy parecida a la que Darío había llevado 2 días antes, cuando supuestamente tenía una reunión de equipo fuera de la ciudad. Adara se frotó el rostro lentamente. Respiró hondo, pero el aire no parecía suficiente. El nombre de Kaelia quedó grabado en su mente. Ese nombre la perseguía, la hería y golpeaba el orgullo de una esposa embarazada. Con cuidado, Adara empezó a hacer capturas de pantalla, una por una. Guardó todas las pruebas en una carpeta oculta y descargó una aplicación de almacenamiento en la nube, por si Darío le quitaba el móvil en algún momento. Empezó a conectar los puntos. Cuando Darío decía que tenía que hacer horas extras y volvía a las 11 de la noche, al mismo tiempo, Kaelia publicaba una historia sobre estar cansada pero feliz. Lo importante es que estás tú. Cuando Darío decía que tenía un asunto de trabajo en Segovia, resulta que Kaelia también estaba en Segovia ese mismo día, con un fondo muy parecido al de la presentación de trabajo de Darío en una foto del grupo de WhatsApp de su oficina. Esa noche, Adara no durmió nada. No por cansancio, no por estar destrozada, sino porque su mente trabajaba a toda velocidad. Trazó un mapa, construyó una línea de tiempo, reunió pruebas y, lo más doloroso, investigó más a fondo quién era realmente Kaelia Montes. Abrió webs de cotilleos y descubrió que Kaelia era una influencer bastante conocida por su estilo de vida glamuroso. Había un artículo antiguo que mencionaba que había sido presentadora de un programa de televisión local, pero su carrera se desarrollaba principalmente en las redes sociales. No era una simple tentadora. Era inteligente, astuta y sabía cómo ocultar las cosas en público. El nombre de Kaelia se convirtió de repente en un símbolo de humillación para Adara. Un símbolo de que su matrimonio era una farsa. Un símbolo de que una mujer podía entrar en la casa de otra persona con solo una sonrisa y un filtro de Instagram. Esa mañana, Darío llegó tarde de la oficina. Como de costumbre, Adara ya no esperaba escuchar una excusa razonable. Simplemente lo miró con una sonrisa fría y lo recibió con un té caliente. ¿Cansado, cariño?, preguntó en voz baja. Darío asintió y la abrazó brevemente. Sí, mucho. La reunión fue larga. Apenas cené, pero piqué algo en el coche. Adara lo miró fijamente. Quería preguntarle, ¿picaste algo mientras le dabas de comer a Kaelia también? Pero se contuvo. Darío no lo sabía. Aún no sabía que su esposa había visto ese vídeo una y otra vez, anotando las fechas, incluso marcándolas en el calendario. Y Darío no sabía que cada mentira que decía ahora tenía una contrapartida, una prueba real. Esa noche, antes de dormir, Adara se quedó un largo rato frente al espejo. Miró su vientre, que empezaba a crecer. Allí había vida, allí había esperanza, y se dio cuenta de que no podía permitir que su hijo creciera en un hogar lleno de mentiras y dolor. Se tocó el vientre suavemente. Perdóname, pequeño. Mamá aún no es lo suficientemente fuerte, pero te prometo que nacerás en un mundo honesto, aunque tenga que luchar sola para conseguirlo. Luego volvió a su portátil. Escribió la primera frase en sus nuevas notas. Día 21. Se llama Kaelia. Y a partir de hoy, no dejaré que ese nombre me atormente más. Lucharé contra ella de una forma que nunca podría imaginar. El sol apenas se colaba por las rendijas de la persiana cuando Adara abrió los ojos. El aire de la mañana se sentía más silencioso de lo habitual, como si el tiempo se negara a avanzar.
Miró el techo de la habitación dejando que sus pensamientos flotaran por un momento. Su vientre, que comenzaba a notarse, se sentía cálido bajo el edredón. El pequeño feto en su útero parecía darle una fuerza que las heridas invisibles casi le habían arrebatado. Darío seguía durmiendo a su lado. El rostro de su marido parecía tan pacífico, sin rastro de culpa. Pero Adara sabía que esa paz era falsa. Era el rostro de alguien que se había vuelto un experto en engañar, quizás incluso a sí mismo. Se levantó lentamente, con cuidado de no despertar a Darío. Algo la había estado inquietando desde la noche anterior. Una breve conversación telefónica que había escuchado por casualidad mientras Darío pensaba que ella dormía. Ya he reservado los billetes. Nos vamos la semana que viene. Sí, 2 semanas completas en Suiza, como querías. Adara contuvo la respiración al oír la palabra Suiza. No porque le impresionara, sino porque lo sabía. Darío nunca había mencionado ningún plan de vacaciones juntos. No desde que estaba embarazada, no desde que Darío había empezado a evitar su mirada. Guardó esa pregunta en silencio en su pecho, y esa mañana supo que tenía que encontrar la respuesta por sí misma. Después de que Darío saliera de casa a toda prisa, con la excusa de una reunión matutina en la sede central, Adara cogió el portátil que Darío solía usar para trabajar. Se sabía la contraseña de su correo electrónico. Su marido era demasiado confiado, se sentía demasiado seguro porque Adara nunca había sido entrometida. Pero esta vez era diferente. Con las manos temblorosas, abrió el navegador y accedió al correo de Darío. Una vez dentro, empezó a revisar la bandeja de entrada, uno por uno, y allí, la verdad la abofeteó sin piedad. Asunto: confirmación de reserva. Escapada invernal a Suiza 42. Remitente: viajesescape.es. Fecha: hace 2 días. Abrió el correo lentamente. Sus ojos recorrieron la pantalla con rapidez pero con agudeza, absorbiendo cada palabra como si fueran espinas clavándose. Vuelo: Madrid, Zúrich, Suiza. Fecha de salida: 17 de febrero. Fecha de regreso: 3 de marzo. Nombres de los pasajeros: Darío Arbenio, Caelia Montes. Se le cortó la respiración. Su corazón latía tan fuerte que le zumbaban los oídos. Ese nombre otra vez. Caelia. Como si el universo quisiera asegurarse de que no pudiera negar ni una sola prueba. Adara se quedó paralizada frente a la pantalla. El mundo parecía desmoronarse a su alrededor, como hojas de papel rasgadas una a una. Pero no lloró. No esta vez. En su lugar esbozó una sonrisa amarga. Incluso en medio de la podredumbre que había encontrado, sintió una extraña calma que surgía de la certeza. Así que no solo me traicionas en silencio. ¿Te atreves a planificar un futuro con ella, verdad, Darío?, susurró. Siguió revisando el correo. No solo los billetes, también había una reserva de un hotel de lujo en Zermatt con vistas directas a los Alpes. Había un itinerario completo, spa juntos, cenas románticas, e incluso un tour privado al Monte Titlis. Cada detalle era como un cuchillo que la cortaba lentamente. Pero entonces, de ese dolor, surgió algo más. Determinación. Adara respiró hondo y cerró el portátil. Fue al baño y se miró en el espejo. Sus ojos estaban algo hinchados, su piel pálida, pero su mirada ya no era la misma. Se tocó el vientre suavemente. Estaremos bien, pequeño. Mamá no se va a quedar de brazos cruzados. Sabía que Darío nunca sería sincero. También sabía que si se quedaba esperando, lo único que conseguiría sería un corazón aún más roto. Así que empezó a trazar un plan. Paso 1. Guardar todas las pruebas. Paso 2. Estudiar las normativas de inmigración y los procedimientos para denunciar el abuso de visados de turista. Paso 3. Dejar que disfrutaran de su euforia antes de la caída libre. Esa noche, Darío volvió con cara de cansado pero lleno de energía. Se sentó junto a Adara en el salón y le besó la frente, como de costumbre. ¿Cómo está nuestro pequeño hoy?, preguntó con ternura. Adara se giró y sonrió levemente. Muy activo. Siento sus pataditas cada noche. Darío asintió y se recostó. Creo que necesito un descanso. La semana que viene tengo un viaje de trabajo a Europa. Una especie de retiro anual de la empresa. Ya he pedido las vacaciones. Ah, ¿sí? La voz de Adara sonaba normal, sin rastro de sospecha. ¿A dónde? A Suiza. Pero solo será un rato, 2 semanas como mucho. Vaya, qué romántico, dijo ella mirándolo fijamente a los ojos. Darío se rió, nervioso. Bueno, es trabajo, no vacaciones. Adara solo sonrió y asintió lentamente. Esa noche, después de que Darío se durmiera, Adara abrió su propio correo electrónico y empezó a escribir un largo email a la embajada de Suiza,
adjuntando todas las pruebas que había guardado. El asunto del correo era informe sobre abuso de visado de turista y viaje con amante. Por supuesto, no usó la palabra amante literalmente, pero explicó que su marido utilizaba un visado de negocios mientras llevaba a una persona sin relación legal con la intención de abusar de las facilidades del visado de turista para fines personales y una relación ilícita. Adjuntó pruebas de los billetes, fotos de Kaelia y el itinerario. Luego, hizo clic en enviar. Y mientras el correo volaba hacia el sistema de la embajada, Adara miró la pantalla en blanco con el pecho agitado. No por miedo, sino porque por fin estaba haciendo algo por sí misma, por su hijo y por su dignidad, pisoteada durante demasiado tiempo. Adara estaba sentada en su pequeño escritorio en un rincón de la habitación. La luz de la pantalla del portátil iluminaba su rostro pálido. Era muy tarde, pero sus ojos no pedían descanso. Su corazón seguía demasiado agitado por lo que había descubierto el día anterior. En la pantalla, el correo con el asunto Escapada invernal a Suiza 42 seguía abierto. Cada palabra era como un cuchillo reluciente en su mente. Cogió el ratón y se desplazó lentamente hacia abajo, asegurándose de cada detalle de la reserva: billetes, fechas, ruta, aerolínea, hasta los números de asiento. Miró los dos nombres durante un largo rato: Darío Arbenio y Kaelia Montes. No había ningún rastro de Adara allí, ninguna huella suya en el plan que debería haber sido unas dulces vacaciones de marido y mujer. Solo había una traición empaquetada como un viaje romántico. Respiró hondo. No hubo lágrimas, no esta vez. Adara se levantó lentamente y se dirigió a la impresora que estaba en un armario. Conectó el cable del portátil y abrió el archivo PDF del correo. Clic en imprimir. La impresora empezó a sonar, escupiendo hojas de papel que contenían la traición más dolorosa de su vida. Salieron 1, 2, 3 hojas. En ellas estaban los billetes de avión, la información del hotel y el itinerario diario completo. Había fotos de muestra del alojamiento, un balcón con vistas a las montañas nevadas, un jacuzzi privado y un bar de vinos en la habitación. Cuando todo estuvo impreso, Adara volvió a sentarse. Miró la pila de papeles, sosteniéndola unos segundos antes de meterla, una por una, en una carpeta de plástico transparente. Sus manos se movían con firmeza, como si estuviera archivando sus heridas para poder consultarlas siempre que necesitara un recordatorio de que merecía luchar por sí misma. Una vez cerrada la carpeta, Adara se levantó y fue hacia el espejo. Se miró a sí misma. Hacía mucho tiempo que no prestaba atención a ese rostro. Los ojos, antes brillantes, ahora estaban apagados. Las mejillas, antes sonrosadas, parecían hundidas y pálidas. Pero detrás de todo eso ardía una pequeña llama. Una llama nacida del dolor y la traición. Esto ya no va sobre él y yo, murmuró. Esto va sobre mí y mi dignidad. El tic-tac del reloj de pared sonaba con una claridad abrumadora. Marcaba la 1:30 de la madrugada. Adara volvió a la cama con paso lento. Miró a Darío, que dormía dándole la espalda. Su espalda subía y bajaba rítmicamente. Si ese hombre supiera que toda la vida que ocultaba en las sombras ahora estaba expuesta ante su esposa. A la mañana siguiente, Adara se levantó primero. Preparó un desayuno sencillo y sirvió un té caliente. Lo hizo todo como de costumbre, como si no hubiera una tormenta rugiendo en su alma. Cuando Darío bajó, incluso lo recibió con una pequeña sonrisa. «Buenos días, cariño», saludó a Adara. Darío asintió brevemente. «Buenos días. Te he preparado un té caliente. ¿Te lo llevo al coche si quieres? ¿Vas con prisa?» «Sí, tengo una reunión a las 9». Adara solo sonrió para sus adentros. Sabía que Darío no iría a la oficina ese día. Iría a ver a Kaelia, como solía hacer cuando decía tener una reunión fuera. En cuanto Darío se fue, Adara volvió a la habitación y abrió de nuevo su portátil. Hizo una copia digital de todos los documentos que había impreso la noche anterior. Los guardó en una carpeta especial llamada Plan A. Incluso envió una copia a su correo electrónico de respaldo y otra a una cuenta secreta que solo abría en caso de emergencia. No había lugar para descuidos. Adara sabía que, para ganar, tenía que ser tan silenciosa como una serpiente y tan afilada como una aguja. A continuación, abrió la web oficial de inmigración de Suiza. Leyó cada detalle sobre los visados de turista, las políticas de abuso de visado y los procedimientos de denuncia. En cuestión de horas, ya conocía todos los canales oficiales que podía utilizar. Pero lo más importante fue que encontró el correo electrónico de contacto y la línea directa de supervisión de visados de la Embajada de Suiza en Madrid. Aquí comenzaría su elegante venganza. Por la tarde, Adara fue a una copistería y duplicó todas las pruebas en formato físico.
guardó un juego en casa y otro en la caja de seguridad de su hermana. No quería que las pruebas desaparecieran si un día Darío olía su plan e intentaba destruirlas. Por la noche, cuando Darío ya estaba en casa y dormido, Adara redactó una carta formal en inglés. En ella, explicaba que era la esposa legal de Darío Arbenio y que su marido planeaba un viaje a Suiza con un visado de negocios, mientras llevaba a otra mujer que no era su esposa legal, con la intención de abusar de las facilidades del visado y violar las normas legales y morales del país. Escribió que estaba dispuesta a proporcionar todos los documentos de apoyo y a testificar si fuera necesario. Las manos de Adara no temblaron mientras escribía. No como la primera noche que descubrió el engaño de Darío. Envió la carta a la dirección de correo electrónico de la embajada, adjuntando los documentos y copias del libro de familia y el certificado de matrimonio. Después de enviarlo, se tumbó en la cama. Miró el techo en silencio. Su vientre se movió ligeramente. Una patadita suave de su bebé, que ya empezaba a estar activo. Tranquilo, cariño. Esto no es solo una venganza. Es para que aprendan que no somos mujeres débiles a las que se puede pisotear y desechar. Sonrió levemente. Sus labios estaban demasiado cansados para rezar, pero su corazón estaba firme con el paso que había dado. Darío podría pensar que podía volar libremente con una joven embaucadora, pero Adara sabía que el billete de amor que tenían no era un billete a la felicidad, era un billete a la destrucción, que ella misma les entregaría. Y cuando ese avión despegara hacia Suiza, Adara esperaría. Lista para ver cómo dos personas que la traicionaron serían obligadas a bajar, expulsadas de su país de ensueño, porque el amor construido sobre mentiras nunca puede volar demasiado alto. La luz de la habitación era tenue. Solo un rincón estaba iluminado por el reflejo de la pantalla del portátil de Adara. El reloj de pared marcaba las 3:07 de la madrugada. Afuera llovía suavemente, creando un ritmo que para algunos era relajante. Pero no esa noche, no para Adara. Con los ojos ya llorosos de tanto mirar la pantalla, seguía desplazándose página tras página. Sus dedos danzaban sobre el teclado, abriendo nuevas pestañas, guardando referencias y anotando puntos clave en sus notas digitales. Frente a ella no había solo un plan de venganza, sino una lucha por su dignidad y por defender al hijo que crecía en su vientre. Abrió la web oficial del Gobierno Federal de Suiza. Allí encontró documentos legales en inglés relacionados con las condiciones del visado Schengen, incluido el de corta estancia para turistas. La información no era lectura ligera, estaba llena de términos legales y requisitos administrativos, pero Adara no se inmutó. Un artículo le llamó la atención. Artículo 6 del Código de Fronteras Schengen. Justificación del propósito y condiciones de la estancia. Allí se establecía claramente que el titular de un visado de turista debía demostrar fehacientemente que la visita se realizaba únicamente con fines turísticos, no para otras actividades contrarias a la ley o a las normas, y mucho menos para explotar las facilidades del país. Entrecerró los ojos al recordar el itinerario de vacaciones de Darío y Kaelia. Alojamiento en un resort de lujo con instalaciones especiales para parejas, catas de vino, tours exclusivos e incluso reservas que sugerían fiestas nocturnas. No eran simples turistas, eran una pareja que pretendía disfrutar de una luna de miel encubierta. Adara abrió el buscador y escribió: Suiza denuncia abuso visado. Aparecieron varios resultados. Uno de ellos era una web que dirigía a un formulario de denuncia directa a la Autoridad de Inmigración de Suiza. Lo guardó. Luego escribió de nuevo: Consecuencias de abusar visado Schengen en Suiza. Un artículo de un blog de derecho internacional explicaba que el abuso de visado podía acarrear la deportación, la cancelación del visado e incluso la inclusión en una lista negra de todos los países Schengen durante 5 años. Eso fue suficiente para que Adara se irguiera. Leyó esa parte una y otra vez. No solo eso, también descubrió que los informes de ciudadanos, especialmente de cónyuges legalmente afectados, tenían un peso considerable en las investigaciones. Con un renovado ímpetu, Adara creó una carpeta especial en su portátil, Caso Abuso de Visado Confidencial. Empezó a organizar las pruebas una por una. La foto de la tarjeta de embarque que encontró en el correo de Darío. Las capturas de pantalla de las conversaciones entre Darío y el contacto llamado Dani, que claramente no era un hombre. Las capturas de pantalla de las publicaciones de Kaelia en redes sociales con textos ambiguos como «Por fin nuestro viaje soñado se hace realidad, mi amor, solo nosotros dos, amor en Suiza». Publicaciones que coincidían con las fechas de los billetes que había encontrado. Adara lo documentó todo en una cronología detallada. Sabía que la lógica y las pruebas hablarían más alto que las emociones. Una vez organizados los datos, abrió la página de denuncias de inmigración de Suiza. Empezó a escribir en un inglés formal pero firme. Asunto:
Informe urgente sobre posible abuso de visado Schengen. A quien corresponda, mi nombre es Adara Vega, esposa legal de Darío Arbenio, ciudadano español que tiene programado un viaje a Suiza con una mujer llamada Kaelia Montes. Tengo pruebas sólidas de que Lastra Montes, que no es su cónyuge legal, está utilizando un visado de turista para participar en actividades fuera del alcance de su propósito de viaje declarado. Su estancia incluye arreglos íntimos en resorts de lujo, lo que indica que no se trata de una visita turística, sino de una luna de miel encubierta. Considero que esto constituye una violación del artículo 6 del Código de Fronteras Schengen y solicito que su oficina investigue la autenticidad de su propósito de viaje y la validez de su solicitud de visado. Adjunto los documentos y pruebas necesarios. Gracias por su atención y su compromiso con el cumplimiento de la ley de inmigración. Atentamente, Adara Vega. Correo electrónico, número de teléfono. Cuando terminó, revisó los archivos adjuntos, todos en formato PDF, organizados y con nombres claros. Luego, con un solo clic, envió el correo. Al instante, sintió su corazón latir con fuerza, no por miedo, sino porque sabía que este era un punto de no retorno. Su mente voló hacia Darío. El hombre que una vez amó incondicionalmente ahora se había convertido en un extraño. Recordó cómo Darío le había tomado la mano en el altar, jurando serle fiel en la prosperidad y en la adversidad. Pero ahora, ese hombre ni siquiera sabía que su esposa estaba tramando algo que lo dejaría atónito al aterrizar en su destino. Mientras Darío dormía, soñando con montañas nevadas y noches románticas con Kaelia, Adara seguía sentada frente al portátil. La suave luz de la pantalla se reflejaba en sus ojos, que ya no solo albergaban dolor, sino también fuerza. Sabía que lo que estaba haciendo no era simplemente vengarse, era una forma de resistencia, elegante y calculada. No eligió gritar, quemar la ropa de su marido o abofetear a la otra mujer. Eligió la vía más dolorosa, golpearlos donde más esperaban encontrar la felicidad. Y lo más irónico era que ni siquiera sabían quién era su enemigo. Solo una esposa embarazada, herida demasiadas veces, que finalmente había decidido levantarse. Esa noche, cuando todo estuvo hecho, Adara cerró el portátil lentamente. Se acercó a la ventana, abrió la cortina y miró el cielo nublado. La lluvia seguía cayendo, limpiando la tierra como una herida que busca sanar. Pero para Adara, la lluvia de esa noche era el comienzo de la tormenta que ella misma había enviado. Una tormenta que sacudiría el viaje de dos personas que pensaban que podían jugar con el corazón de una mujer fuerte. El aire matutino de Madrid olía a la lluvia de la noche anterior, que aún no se había secado del todo. El rocío todavía empañaba los cristales del salón, y los rayos de sol que se colaban por las cortinas creaban largas sombras en el suelo de la casa de Adara. Pero nada era más pesado que la sombra oscura en su pecho. Cada paso que daba era como caminar sobre cristales rotos, afilado, punzante, pero necesario. Darío estaba sentado a la mesa del comedor como de costumbre, con su camisa azul cielo favorita. Parecía tranquilo, incluso sonreía de vez en cuando mientras miraba su móvil. Adara lo observaba desde la cocina, sosteniendo un vaso de té cuyo vapor ya se disipaba. Lo estudiaba como si mirara a una criatura extraña. Un hombre que antes la adoraba y ahora ocultaba otro amor tras las notificaciones de su móvil y viajes secretos. Pero esa mañana, Adara tomó una decisión. Tenía que ser más inteligente que su dolor. Con paso ligero, salió de la cocina y se sentó frente a Darío. ¿Mañana también vas a la oficina?, preguntó con una voz tan suave como el algodón, sin ninguna vibración que delatara las grietas de su corazón. Darío asintió rápidamente. Sí, todavía hay mucho que preparar. Vienen unos clientes de fuera y está todo muy apretado. Adara sonrió. Mucho ánimo. Te prepararé tu comida favorita, pollo al ajillo. Los ojos de Darío brillaron un poco, luego bajó la mirada. Gracias, Adara. Volvieron a sumirse en el silencio, acompañados solo por el sonido de los cubiertos contra el plato. Pero en ese silencio, la mente de Adara trabajaba a toda velocidad. Almacenaba cada expresión de Darío, notando cómo la mentira podía parecer tan pulcra y convincente. Y cuanto más convincente, más dolorosa. Esa noche, después de que Darío se durmiera profundamente con el móvil junto a su almohada, Adara se deslizó en la habitación. La respiración de Darío era regular y su rostro parecía en paz dentro de su mentira. Adara cogió el móvil con cuidado y lo acercó al rostro de Darío para que el sensor de Face ID lo desbloqueara. El teléfono se abrió sin resistencia. Fue directamente a la aplicación de correo y revisó la bandeja de enviados. Allí estaba la prueba de una nueva compra. 2 billetes de Swissair en clase business. Salida en 2 días. A nombre de él y de Kaelia. Ninguna Adara.
Sus ojos casi ardieron, pero no cayó ninguna lágrima. Ya había llorado todo lo que tenía que llorar. Ahora, sus lágrimas habían sido reemplazadas por estrategia. Envió una copia del correo a su cuenta personal y borró inmediatamente el rastro del historial. Después, fue a la aplicación de Google Maps y abrió la sección de cronología. La función de seguimiento automático de ubicación que Darío a menudo olvidaba. Allí pudo ver todos los lugares a los que había ido durante la última semana, y todo tenía sentido, excepto uno. Hotel Arvia Suite Executive, planta 17, murmuró Adara mientras tocaba la pantalla. Ese hotel era conocido por sus habitaciones privadas, a menudo utilizadas por parejas para escapadas. La fecha de la visita de Darío coincidía con una publicación de Kaelia en redes sociales que mostraba el interior de una habitación con grandes ventanales y vistas a la ciudad de noche. Adara guardó todo como prueba adicional. A la mañana siguiente, entre el desayuno y sus falsas risas, Adara se sentó en su despacho, abrió el portátil y comenzó a redactar el informe. Escribió con frases concisas y firmes, intercalando datos y hechos. No solo expuso la presunta violación del visado por parte de Kaelia, sino que también incluyó la posible intención de Darío de abusar de sus documentos matrimoniales como tapadera para la legalidad del viaje. El informe iba dirigido a dos entidades, la Inmigración de Suiza y la Embajada de España en Berna. Sabía que si solo informaba a una, el caso podría pasar desapercibido. Pero con dos autoridades a la vez, la probabilidad de que se investigara era mayor. Escribió, a la atención de las autoridades de Inmigración de Suiza y de la Embajada de España en Berna. Yo, Adara Vega, soy ciudadana española y esposa legal del señor Darío Arbenio, registrado en el Registro Civil Español. A través de esta carta, deseo informar de un presunto abuso del visado Schengen por parte de una ciudadana española llamada Kaelia Montes, quien viajará a Suiza con mi marido próximamente. Las pruebas que adjunto demuestran que dicho viaje no se realiza con fines puramente turísticos, sino que es un intento de encubrir una relación ilícita entre mi marido y dicha mujer. Esto viola las condiciones del visado de corta estancia, destinado únicamente a actividades turísticas. Adjunto pruebas como el itinerario del viaje, reservas de hotel, publicaciones en redes sociales y comunicaciones entre las partes. Confío en que las autoridades de inmigración y la embajada tomarán las medidas oportunas de acuerdo con la ley vigente. Atentamente, Adara Vega. Dirección, correo electrónico, número de teléfono. Adara adjuntó los archivos con nombres claros. Prueba 1. Billetes. PDF. Prueba 2. Capturas. WhatsApp. PNG. Prueba-3-publicaciones-instagram.jpg, etc. Empaquetó todos los documentos en un archivo zip con contraseña, mencionándola en el cuerpo del correo. Después de enviar el informe, se quedó sentada, paralizada. No por miedo, sino por una mezcla de sentimientos. Amaba a Darío, eso era innegable, pero el dolor de la traición era más grande que el amor. Sobre todo, cuando recordaba que el niño que crecía en su vientre pronto llegaría a un mundo con un padre que mimaba a otra mujer en un país extranjero. El móvil de Adara sonó. Un mensaje de Darío. Cariño, ¿ya has comido? Llegaré un poco tarde. Hay una revisión de diseño del cliente. Adara respondió rápidamente. Sí, ten cuidado. He hecho estofado. Solo tienes que calentarlo. Miró la pantalla del móvil un largo rato, y luego lo dejó sobre la mesa. Jugar un papel no era fácil, pero ahora todo era cuestión de tiempo. Cuando Darío y Kaelia pusieran un pie en el aeropuerto de Zúrich, una tormenta los recibiría primero. No de nieve, no el frío de las montañas, sino agentes de inmigración con documentos que ya les resultarían familiares. Un informe de una esposa que había decidido no quedarse callada. Esa noche, por primera vez en un mes, Adara pudo dormir en paz. El viento de la tarde movía las cortinas del despacho de Adara. El olor a lluvia reciente impregnaba la casa, creando una atmósfera tranquila pero cargada de tensión en su pecho. Frente a ella, la pantalla del portátil mostraba un archivo a medio escribir. Sus dedos dejaron de bailar sobre el teclado por un momento mientras respiraba hondo, intentando reunir la fuerza que le quedaba. Adara sabía que lo que estaba a punto de hacer no era solo denunciar, era una forma de autodefensa, una lucha por su dignidad como esposa y como mujer embarazada de un hombre que la había apuñalado por la espalda. Volvió a centrarse en el documento casi terminado. En la pantalla, el correo electrónico estaba dirigido a dos instituciones clave: la Inmigración de Suiza y la Embajada de Suiza en Madrid. A diferencia de sus cartas anteriores, más emocionales, esta vez el tono era frío, profesional y lleno de referencias legales. En la introducción, Adara se presentó formalmente, incluyendo su número de DNI, dirección e incluso su número de pasaporte.
Sabía que un informe sería tomado más en serio si provenía de una fuente verificada y dispuesta a responsabilizarse. También mencionó que era la esposa legal de Darío Arbenio, ciudadano español que viajaría a Suiza con una mujer llamada Caelia Montes, que no era su esposa, ni compañera de trabajo ni familiar. Adara escribió con pulcritud: informo de una presunta violación de visado que será cometida por la SRA. Caelia Montes, quien, según tengo entendido, utiliza un visado de turista de corta estancia tipo C, pero con la intención de permanecer más tiempo del permitido y no con fines turísticos como se requiere. La SRA. Montes también tiene un registro de haber excedido su estancia en otro país europeo, los Países Bajos, durante 14 días en su visita del año pasado. Esa declaración no la escribió a la ligera. Tenía una captura de pantalla de una antigua publicación de Caelia en Instagram donde, con arrogancia, contaba que seguía encantada en Ámsterdam aunque el visado ya había expirado. Jeje. En ese momento, quizás Caelia pensó que nadie le daría importancia. Pero hoy, esa publicación imprudente se había convertido en un arma letal. Adara adjuntó como prueba la captura de pantalla de la publicación de Instagram de Caelia, con la fecha y la ubicación GPS. También incluyó copias digitales del itinerario de viaje de Darío y Caelia a Suiza, incluidos los hoteles que habían reservado por más de 25 días. Además, adjuntó un historial de conversaciones entre Darío y Caelia, donde declaraban claramente su intención de buscar un pisito en Zúrich, por si acaso podemos quedarnos. Adara argumentó que la intención de una estancia temporal para buscar una oportunidad de quedarse más tiempo era una violación de la intención del visado. Las autoridades de inmigración eran muy estrictas con este tipo de infracciones, especialmente si la persona tenía antecedentes de exceder su estancia. Tras redactar el cuerpo del informe, añadió una solicitud formal. Solicito que la embajada y las autoridades de inmigración revisen la validez del viaje de ambos a Suiza y consideren medidas preventivas para evitar una violación de la ley internacional que podría manchar las relaciones bilaterales entre nuestros países. Su tono era afilado pero no emocional. Exactamente como el informe de alguien que entiende que la ley debe estar del lado de la verdad, no del ruido. Después de revisar la ortografía, reorganizar los párrafos para que fueran más convincentes y añadir su firma digital, Adara respiró hondo y pulsó enviar. El correo se deslizó rápidamente hacia direcciones que podrían determinar el curso de la vida de las dos personas que la habían traicionado. Pero Adara no se detuvo ahí. Abrió la web oficial de información sobre el visado Schengen y leyó las normas con más detenimiento. Encontró un detalle crucial. Si una persona ya había cometido una infracción de visado Schengen, su siguiente solicitud podría ser cancelada, incluso si ya había sido aprobada, si se descubría una intención sospechosa. Esto significaba que, si el informe de Adara se procesaba rápidamente y las pruebas eran lo suficientemente sólidas, Caelia podría ser detenida antes de subir al avión en el aeropuerto de Madrid. O, si se les escapaba, los agentes de inmigración suizos podrían deportarlos directamente a su llegada. No era una vana esperanza, sino un hecho legal que ya había ocurrido a otros viajeros imprudentes. Su corazón latía con fuerza, pero no por miedo. Una especie de satisfacción tranquila se apoderó de su pecho. No se estaba vengando, estaba exigiendo justicia, porque si no lo hacía, tendría que cargar con esta herida toda su vida. Una herida causada por el silencio. Esa tarde, Adara miró su vientre, que comenzaba a redondearse. Lo acarició suavemente y sonrió. Perdóname, pequeño. Mamá no es una mujer débil que te dejará crecer en medio de la traición, susurró. Sabía que esto no era el final. Darío aún no sabía que su juego tenía una cuenta atrás. Caelia probablemente seguía presumiendo con su falsa sonrisa en Instagram, sin saber que estaba siendo observada. Pero esta vez, Adara no sería impulsiva. Esperaría con calma, porque ahora no hablaban las lágrimas, sino la ley y la lógica, y confiaba en que Dios estaba del lado de la mujer que es paciente mientras actúa. El amanecer aún no había despuntado cuando el sonido de una maleta rodando resonó suavemente en la casa. Adara estaba sentada al borde de la cama, con una bata de color pastel que caía con delicadeza sobre su cuerpo, que ya empezaba a mostrar su embarazo. Su vientre no era muy grande, pero lo suficiente como para recordar que una pequeña vida crecía en su interior. En el umbral de la habitación, Darío estaba de pie con una chaqueta de cuero negra, unas zapatillas de marca que había recibido hacía unos días y una maleta de cabina elegante. Estaba impecable y olía demasiado bien, como si fuera a una cita, no a una reunión de negocios como él decía. Adara se giró y le dedicó una leve sonrisa. Detrás de esa sonrisa, había una tormenta que había logrado contener durante días. No preguntó nada, no lo reprendió, no lanzó indirectas. Sabía que en momentos así,
No era hora de airear las heridas, sino de ocultarlas tras la máscara que había ido forjando. Me tengo que ir a Zúrich. La voz de Darío sonaba plana, pero con un atisbo de duda. Ha sido de repente. El jefe me necesita para una presentación de un proyecto internacional. Adara asintió, como una esposa que no quiere alargar la conversación. No podré acompañarte a la revisión de este mes, pero te enviaré más dinero por si acaso, añadió él, bajando la mirada, como si intentara ocultar un sentimiento de culpa. Adara se levantó, se acercó y lo abrazó. Un abrazo cálido, perfumado, pero falso. Darío le devolvió el abrazo, breve, con prisa. Le dio unas palmaditas en la espalda, como alguien que tiene ganas de irse. Adara contuvo las lágrimas que amenazaban con asomar, no por la tristeza de que se fuera, sino por el dolor de darse cuenta de que el amor que había abrazado durante tanto tiempo era solo una fachada para una mentira bien tejida. «Ten cuidado allí», dijo en voz baja. «Cuídate, come bien». Darío asintió. «Sí, tú también cuídate, no te canses mucho». Después de eso, no hubo más palabras significativas. Darío le besó la frente y se dio la vuelta. El sonido de la puerta al cerrarse fue la señal de que la falsedad había salido oficialmente de casa. Pero Darío no sabía que la noche anterior, las manos de Adara habían estado ocupadas enviando un último correo electrónico, un informe completo, con el itinerario de vuelo en PDF de Madrid a Zúrich, con escala en Doha, incluyendo la reserva del hotel de lujo en la zona de la Bahnhofstrasse a nombre de Darío Arbenio y Caelia Montes. Adjuntó una foto de la tarjeta de embarque que había encontrado en una carpeta oculta del correo de su marido. Subrayó todas las partes importantes, destacando las fechas y el propósito sospechoso. Lo subió a un servidor en la nube y envió una copia a la Embajada de Suiza y al correo público de la Dirección de Inmigración de Suiza, con el asunto: urgente. Fraude y posible exceso de estancia de ciudadana española. Adara no esperaba una respuesta inmediata. Solo necesitaba una cosa: que la verdad llegara a las manos adecuadas y actuara en silencio, como ella había hecho hasta ahora. Ese día, el tiempo pasó lentamente. El reloj de pared marcaba un ritmo doloroso. Cada minuto era como un corte en su corazón, pero Adara aguantó. Se ocupó barriendo, cocinando para sí misma, ordenando la habitación del bebé que empezaba a diseñar poco a poco. Quería que la casa siguiera viva, aunque el amor que la habitaba hubiera muerto. A las 9 de la mañana, su teléfono sonó. Una notificación de correo electrónico de la embajada confirmaba que el informe había sido recibido y estaba siendo procesado. No decía mucho, solo una frase formal: «Gracias por su informe. Lo remitiremos a la autoridad competente para su evaluación. Por favor, absténgase de futuras comunicaciones a menos que se le solicite». Eso fue suficiente para Adara. Cerró el correo, miró la pantalla un instante y dejó el móvil sobre la mesa. Sabía que la maquinaria ya se había puesto en marcha. Mientras tanto, en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Darío estaba en la cola de facturación de clase business. A su lado, una joven con una gabardina color crema y gafas de sol sonreía satisfecha. Era Caelia. Su pelo teñido con mechas llamativas, sus labios de un rosa intenso y su risa forzada hacían que algunas personas se giraran. «Cariño, luego cenamos a orillas del lago de Zúrich, ¿vale? He visto un restaurante monísimo en TikTok», dijo mientras se aferraba al brazo de Darío. Darío solo asintió. Detrás de su rostro había una leve preocupación que lo rondaba desde la mañana. Por alguna razón sentía que ese día no era como los demás, no por la calma excesiva de Adara, sino porque su intuición le decía que algo no iba bien. Caelia le apretó la mano. «Oye, no estés tan tenso. Estamos de vacaciones. Tranquilo, ya me he encargado de todo». Darío forzó una sonrisa. Respiró hondo y miró el panel de salidas que indicaba Zúrich en hora. Cogió su maleta y se dirigió al control de pasaportes. Pero en su mente, una voz susurrante, como un mal presentimiento, se negaba a desaparecer. Al otro lado de la ciudad, Adara se preparaba el almuerzo. Se sentó lentamente y sirvió arroz caliente en un cuenco. Las noticias de la televisión sonaban de fondo, pero su mente estaba en 2 billetes que se dirigían a la puerta de embarque. «Buen viaje, Darío. Disfruta de tus vacaciones», dijo en voz baja. «Espero que llegues antes de que te devuelvan». Su sonrisa era pequeña, pero llena de significado, porque esta vez no sería Adara quien lloraría en el aeropuerto, sino quizás otros quienes recibirían una carta de deportación antes de que sus maletas fueran siquiera abiertas. El cielo de Berna esa tarde estaba cubierto por una fina capa de nubes, pero el encanto de la ciudad vieja, llena de historia, seguía brillando. El aire primaveral acariciaba las calles adoquinadas, trayendo el aroma de las flores de los parques.
En un hotel de 5 estrellas con vistas al río Ard, Darío y Kaelia acababan de hacer el check-in. El Gran Hotel Bellwui se alzaba majestuoso con su elegante arquitectura europea del siglo XIX. El vestíbulo de mármol brillaba bajo la cálida luz de las lámparas de cristal, mientras los huéspedes paseaban con sus maletas de lujo y abrigos de entretiempo. «Tío, este sitio es súper estético», murmuró Kaelia mientras encendía la cámara de su móvil y empezaba a grabar. Darío, algo cansado por el largo vuelo, solo sonrió levemente. Se acercó a la recepción, cogió la tarjeta de la habitación y se la dio a Kaelia. «Estamos en la 5ª planta, suite panorama», dijo brevemente. Al llegar a la habitación, Kaelia se tiró en la cama king size de sábanas blancas. Se rió satisfecha. «¡Mira qué vistas!», exclamó, señalando el gran ventanal que mostraba una panorámica de la ciudad vieja de Berna, con la torre del reloj Sid Glog a lo lejos. Sin pensarlo, sacó un trípode plegable de su maleta. Preparó un aro de luz y empezó a crear contenido. Se colocó frente a la ventana, con la luz de la tarde iluminando su rostro. «Chicos, por fin en Berna. Es mi 4ª ciudad este año, y en serio, las vibras son totalmente diferentes. Mirad esta vista». «Mil gracias, bebé», dijo, volviéndose con coquetería hacia Darío, que deshacía su maleta. Darío solo respondió con un leve asentimiento. Revisó su agenda en el móvil. Cena en un restaurante con estrella Michelin a las 8, visita a una boutique de relojes de lujo al día siguiente. En redes sociales, las publicaciones de Kaelia empezaron a llover. Historias de Instagram llenas del interior del hotel, del minibar y boomerangs de ambos con filtros brillantes. Los comentarios no tardaron en llegar. «¡Qué pareja! ¿Cuándo me invitas a Suiza, Kae? Vaya, tu novio cada vez tiene más pasta». Pero lo que no sabían era que, detrás de cada clic y cada publicación, alguien en Zúrich ya estaba abriendo un expediente. Un oficial de inmigración llamado Marcus Graber revisaba el itinerario y los nombres marcados en el sistema como «bajo vigilancia». Marcus tecleó el nombre Kaelia Montes y aparecieron varios datos. Visita a Francia hacía 2 años con visado de turista, exceso de estancia de 5 días y una advertencia de las autoridades locales. No había antecedentes penales, pero era suficiente para que el sistema activara una alerta amarilla. «Interesante», murmuró mientras hacía clic en el nombre de Darío Arbenio. Este hombre había entrado con un visado de negocios, pero sus reservas de hotel y su agenda indicaban actividades de ocio personal. Las fotos públicas de la pareja en Instagram eran pruebas visuales fáciles de acceder. Sus acciones parecían inocentes, pero la brecha de la infracción administrativa era cada vez más evidente. Al día siguiente, Darío y Kaelia pasearon por la Bahnhofplatz hacia una de las boutiques de relojes más exclusivas de Berna. El tiempo era perfecto para sus compras de lujo. Kaelia llevaba una gabardina que había comprado en Doha durante la escala, mientras que Darío lucía una camisa de manga larga azul y pantalones chinos. En la boutique fueron recibidos por un personal elegante. Kaelia se enamoró de un reloj de diamantes de edición limitada. «Este quedaría genial en una historia», le susurró a Darío. Sin preguntar el precio, Darío pidió que lo envolvieran. Sabía que la atención de Kaelia siempre debía ser recompensada con objetos caros. Su relación no se basaba en sentimientos, sino en transacciones disfrazadas de amor. Tras la compra volvieron al hotel con sus bolsas de lujo. Pero no se dieron cuenta de que alguien los había estado siguiendo. Un joven con una pequeña cámara oculta en su chaqueta fotografiaba sus movimientos por orden de la Oficina de Inmigración de Zúrich. Esa tarde, Adara estaba en el salón viendo la ecografía de su bebé en el portátil. Una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. Aunque su corazón aún dolía, hacía tiempo que no contactaba con Darío. Sabía que su atención ya no era para él, sino para el bebé que llevaba dentro y para sí misma. Una mujer reconstruyendo la dignidad que la traición le había arrebatado. Llegó una notificación de correo electrónico, esta vez de una dirección diferente, breve, pero hizo que Adara contuviera la respiración. Su informe ha sido remitido al equipo de ejecución. Si se confirma, los siguientes pasos incluyen una entrevista y la posible revocación de los privilegios de entrada. Adara cerró el portátil lentamente. Sabía que el momento estaba cerca. El mundo estaba preparando una respuesta que ella nunca pidió, pero que merecía plenamente recibir. Mientras tanto, en la habitación del hotel en Berna, Kaelia reorganizaba su feed de Instagram. Darío se estaba duchando. Se reían, planeando un mañana lleno de diversión. Pero, como un cielo despejado que de repente descarga una tormenta, no sabían que sus vacaciones estaban a punto de ser arrasadas por un huracán inesperado. Y esta vez, ese huracán se llamaba verdad. El reloj digital de la mesita de noche marcaba las 3:17 de la madrugada cuando sonaron los golpes.
3 golpes secos y firmes resonaron en el pasillo del 5º piso del Gran Hotel Bellevue. Dentro de la suite Panorama, Darío abrió los ojos, intentando discernir si era un sueño o la realidad. Los golpes sonaron de nuevo, más fuertes. Darío. La voz de Kaelia era ronca. Se sentó en el borde de la cama, medio cubierta por la manta, somnolienta y confundida. ¿Quién llama a estas horas? Darío se levantó, se puso una camiseta y se acercó a la puerta. Miró por la mirilla y su cuerpo se tensó. 2 hombres con trajes grises y una mujer rubia con identificaciones oficiales colgando del pecho estaban de pie, con expresiones serias. Detrás de sus chaquetas se veía la insignia de la Secretaría de Estado de Migraciones de Suiza. Darío se volvió hacia Kaelia, con el rostro contraído. «Es inmigración», dijo en voz baja. Kaelia se levantó de un salto, presa del pánico. «¿Qué? ¿Para qué vienen aquí?» Darío no respondió. Abrió la puerta, y los 3 agentes le mostraron un documento. Estaba escrito en alemán e inglés, con el sello oficial del gobierno. «¿Darío Arbenio?», preguntó uno de los hombres. «Sí, soy yo», respondió Darío, con la voz temblorosa. «Somos de la Unidad de Ejecución de Inmigración de Suiza. Necesitamos hacerle algunas preguntas sobre su estancia actual y el cumplimiento del visado de su acompañante. Por favor, permítanos entrar». Darío no tuvo más remedio que dejarlos pasar. Kaelia se quedó rígida junto a la mesa, paralizada. Llevaba una camiseta ancha de Darío y el pelo revuelto. Miraba a los agentes con un miedo que no podía ocultar. La agente se le acercó, cortés pero firme. «¿Señorita Kaelia Montes?», preguntó. Kaelia asintió. «Hemos recibido un informe sobre su visita a este país con un visado de turista, pero con actividades que indican una intención de establecerse o realizar colaboraciones comerciales, especialmente dado su perfil público en redes sociales que muestra promociones pagadas». Kaelia abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Miró a Darío, esperando que él la salvara con una respuesta lógica. Pero Darío parecía más asustado que ella. Otro agente sacó más documentos. «Además, según nuestro sistema de cooperación europeo, hemos detectado que usted, señorita Montes, excedió su estancia en Francia durante 5 días hace 2 años. Esa infracción ha activado una alerta en nuestro sistema y requiere una aclaración adicional». Kaelia empezó a llorar en silencio. «Yo no lo sabía. Solo vine de vacaciones», dijo en un inglés entrecortado. La agente mantuvo su actitud profesional. «Los invitaremos a ambos a una entrevista en nuestra oficina de Berna mañana por la mañana. Esta es la citación. Mientras tanto, retendremos sus pasaportes como garantía de su asistencia». Kaelia quiso protestar, pero la carta ya estaba en sus manos. El sello oficial del gobierno suizo era incontestable. Leyó el contenido con los ojos llorosos, conteniendo un sollozo que amenazaba con estallar. Darío recibió su propia citación. No había ira, solo un vacío que se apoderaba de su rostro. Como si, en una noche, el mundo de mentiras que había construido se derrumbara ladrillo a ladrillo. Al otro lado del océano, a las 10:30 de la mañana, hora de Madrid, Adara se preparaba un té caliente mientras veía la televisión. Un canal de noticias internacional informaba brevemente sobre redadas de inmigración en hoteles de lujo en Suiza como parte del endurecimiento de las normas de visado. No se mencionaron nombres ni se mostraron rostros, pero Adara sabía que ella formaba parte de esa historia. Abrió su portátil y accedió a la cuenta de correo que había creado para el informe. Había una nueva respuesta de la embajada. «Su información y pruebas han sido de gran ayuda. Supervisaremos el proceso hasta su conclusión». Adara miró la pantalla, luego cerró los ojos un momento. En su vientre, la pequeña vida que crecía parecía darle una nueva fuerza. Se acarició la barriga, y por primera vez desde que todo comenzó, sonrió con sinceridad. No todas las guerras se ganan con gritos. A veces, un silencio que sabe dónde clavar el golpe es mucho más letal, murmuró. Mientras tanto, en el hotel de Berna, la noche llegó cargada de pesadumbre. Darío estaba sentado en el sofá, mirando a la nada. Kaelia lloraba en el baño, tras la puerta cerrada. Sus pasaportes habían sido confiscados y ese día se enfrentarían a algo que nunca imaginaron, un interrogatorio oficial por parte de un gobierno extranjero. De repente, las lujosas vacaciones que tanto anhelaban se habían convertido en una pesadilla de la que no podían escapar. Querían volver a casa, pero el camino de vuelta ya no estaba garantizado. Querían huir, pero ya estaban demasiado atrapados. Y desde la distancia, una mujer que no los acompañó en su viaje ya había llegado a su destino. La verdad, la habitación era blanca, demasiado blanca, haciendo que los ojos cansados de Darío dolieran al mirar a su alrededor. Las paredes eran lisas y brillantes, las luces cegadoras, y no había ningún elemento decorativo,
Solo una mesa de metal y dos sillas enfrentadas. Darío estaba sentado en una de ellas, sudando a pesar del frío. Kaelia estaba en otra sala, siendo interrogada por otro agente. Habían pasado 2 horas y aún no sabía la magnitud del daño. Solo sabía que su vida pendía de un hilo. Las autoridades suizas no se andaban con rodeos. Tenían todos los datos, las pruebas de redes sociales, el historial de viajes e incluso el registro del exceso de estancia de Kaelia en Francia. Darío intentó explicar que solo estaban de vacaciones, que no tenían intención de quedarse a trabajar. Pero la agente que lo interrogaba solo sonrió levemente y le mostró una captura de pantalla de la cuenta de Instagram de Kaelia. Encantada de colaborar con @relojes de Ginebra para nuestro viaje de invierno en Berna, Publi, relojes de lujo. Detrás de esa publicación, la colaboración comercial era evidente. Tras el primer interrogatorio, Darío y Kaelia fueron llevados a la sala de espera del consulado español en Berna. La embajada ya había sido contactada. Allí, con las manos temblorosas, Darío pidió prestado un teléfono y marcó un número que se sabía de memoria. Adara. Su aliento quedó suspendido entre el primer y el segundo tono. Su corazón martillaba en su pecho. No sabía cómo empezar. ¿Debía pedir perdón? ¿Ser sincero o seguir mintiendo? Tercer tono. Cuarto. ¿Sí? La voz al otro lado hizo que el tiempo se detuviera. Darío tragó saliva. Su voz sonaba tranquila. Demasiado tranquila, como la calma antes de la tormenta. Sabía que detrás de esa serenidad se escondía algo más aterrador que la ira, la decepción. Adara, soy yo, Darío. Silencio. No hubo respuesta, pero aún podía oír su respiración. Darío continuó. Estoy en Suiza. Sí, sé que probablemente ya lo sabes. Solo. Quiero decir que todo es un malentendido. Ha habido un error. Y ahora, estamos en el consulado. Inmigración nos ha dado una advertencia por una supuesta infracción de visado. Pero te juro que no es lo que piensas. Todavía silencio. Entonces, Adara finalmente habló. Mis pensamientos están muy claros, Darío, dijo con voz plana. Y no pienso. Lo sé. Adara, por favor, te necesito ahora. Estoy en pánico. Yo. Disfruta de tus vacaciones, respondió Adara fría y distante. Las planeaste durante mucho tiempo, ¿no? Preparaste el itinerario. Hoteles de 5 estrellas, incluso relojes caros para presumir. Así que simplemente disfrútalo. No te molestaré. Clic. La llamada terminó. Darío miró la pantalla vacía del teléfono, con una expresión hueca. Sus palabras resonaban en su cabeza, más letales que un grito, más hirientes que un insulto. Disfruta de tus vacaciones. Esa frase lo abofeteó más fuerte de lo que jamás hubiera imaginado. Quería lanzar el teléfono, gritar, huir de ese consulado, de esa situación, de su vida, que ahora se sentía como una trampa, pero se quedó inmóvil, agarrando los reposabrazos de la silla, luchando por contener los temblores. En Madrid, Adara estaba de pie junto a la ventana de su habitación, con una taza de chocolate caliente en la mano. El cielo estaba nublado, la lluvia acababa de cesar. Abrazó su vientre, sintiendo los suaves movimientos de su bebé. Había pasado noches enteras llorando, arrancándose las espinas de su corazón una por una, hasta que la herida dejó de sangrar, dejando solo una cicatriz. La llamada de Darío no despertó ninguna emoción en ella, ni ira, ni tristeza, solo alivio, porque la verdad finalmente había salido a la luz, no porque la persiguiera, sino porque ella había hecho que se mostrara. Cogió su móvil, abrió la carpeta Pruebas Suiza, que guardaba con celo, billetes de avión, nombres de pasajeros, fotos de redes sociales, pruebas de colaboraciones y el informe enviado a la embajada. Todo estaba completo. Escribió un breve mensaje a su abogado de familia. No es necesario continuar con ninguna demanda. Solo quiero un divorcio limpio y la custodia total de mi hijo, sin concesiones. No necesitaba venganza si la herida ya estaba sanando. No necesitaba violencia si la verdad podía hablar más alto. Adara sabía que había ganado, no por hacer caer a Darío, sino porque ella misma se mantenía en pie, con la cabeza alta, sin perder su dignidad como mujer y como madre. En el consulado suizo, Kaelia salió de la sala de interrogatorios con los ojos hinchados. Se sentó junto a Darío y preguntó en voz baja. ¿Has llamado a tu mujer? Darío asintió lentamente. ¿Y qué te ha dicho? Darío bajó la cabeza. Solo ha dicho, disfruta de tus vacaciones. Kaelia se quedó en silencio. Luego se recostó en la silla, mirando el techo blanco, que parecía encogerse sobre ellos. No hay nada más doloroso que ser silenciado por la calma de alguien a quien has herido, porque cuando guardan silencio, significa que realmente han terminado contigo. El vestíbulo del Hotel Bellevue Palace de Berna
normalmente silencioso y lujoso, se volvió ruidoso esa mañana. Las puertas automáticas se abrían y cerraban, acompañadas de pasos pesados y voces en acentos extranjeros. Dos agentes de inmigración estaban de pie frente a la recepción, mientras una mujer de pelo largo y rubio cobrizo forcejeaba, con su abrigo de piel ahora arrugado. A su lado, un hombre alto con una chaqueta marrón miraba al suelo, consumido por la vergüenza y el arrepentimiento. Eran Darío y Kaelia. Los huéspedes del hotel que bajaban a desayunar se giraban para mirar. Algunos grababan con sus móviles. Un empleado del hotel intentó calmar la situación, pero los gritos agudos de Kaelia atraían más la atención. No quiero que me deporten. Es un malentendido. Soy solo una influencer. No trabajo aquí. ¿Por qué me tratan como a una criminal? Por favor, cálmese, señora. La violación ha sido explicada. Su visado no cubre actividades comerciales, dijo la agente de inmigración con paciencia, pero con firmeza. Solo publiqué un reloj. Eso no es trabajo, es un hobby. ¿Entiendes? Un hobby. Darío estaba detrás de ella, con los ojos vacíos y el rostro pálido. Ya no intentaba explicarse. Sabía que era demasiado tarde. Ni siquiera una disculpa podría borrar la humillación que pronto se extendería por Internet. Y, efectivamente, uno de los recepcionistas, harto del comportamiento de Kaelia, lo grabó todo discretamente. Sabía quiénes eran. Una pareja de turistas españoles que 2 días antes habían alardeado en el vestíbulo con sus maletas de marca. También había visto las publicaciones de la mujer, posando en el balcón con leyendas exageradas, despertando en el lujo suizo, pareja perfecta. Ahora, esa pareja perfecta era escoltada fuera del hotel como delincuentes. Los agentes les entregaron los documentos de deportación y los billetes de avión que las autoridades les habían comprado a la fuerza. Volarían de regreso a Madrid esa misma noche. Durante su estancia en el aeropuerto, no se les permitió usar las salas VIP, y sus pasaportes fueron retenidos temporalmente. El vídeo del altercado fue subido por una cuenta anónima. En solo 2 horas, el clip de 1 minuto y 45 segundos ya se había viralizado en Twitter, TikTok e Instagram. El título era mordaz. Influencer española y su amante, deportados de Suiza por violar el visado. Los comentarios llovieron. Normal, con esas pintas de nuevo rico. Influencers de pacotilla que solo saben presumir. Qué vergüenza para el país. Su mujer debe de ser una santa. Todo mi apoyo. El nombre de Kaelia se convirtió en trending topic en España. Sus fotos antiguas fueron desenterradas por los internautas. Mientras tanto, Adara estaba sentada tranquilamente en su salón, viendo las noticias virales. Pareja de ciudadanos españoles implicada en una violación de visado en Suiza, deportada tras indicios de abuso de visado de turista para actividades comerciales. Adara no sonrió ni se rió. Solo miró la pantalla con expresión neutra, mientras una mano acariciaba su vientre de 6 meses. Sabía que este no era el final, pero sí un punto de inflexión. La sociedad ya sabía quién era realmente Darío. El vuelo de Zúrich a Madrid fue el viaje más largo de sus vidas. No hubo conversación ni abrazos. Sus asientos estaban separados. Cuando el avión aterrizó en Barajas, los medios de comunicación los esperaban. Cámaras y micrófonos los recibieron como a celebridades, pero no por sus logros, sino por su escándalo. El rostro de Kaelia fue captado, oculto tras una mascarilla y gafas de sol. Darío mantenía la cabeza gacha. Un periodista gritó: «Señor Darío, ¿qué opina de los rumores de que fue su propia esposa quien denunció su viaje a las autoridades?» Darío no respondió. Solo caminó a través de la multitud, con la mente fija en una pregunta. ¿La puerta de la casa de Adara seguiría abierta para él? Pero en el fondo de su corazón ya sabía la respuesta. Los pasos de Darío se sentían pesados mientras estaba de pie frente a la casa que una vez consideró su puerto seguro. La puerta de madera marrón, con sus sencillas tallas, parecía la misma de siempre, pero la atmósfera que envolvía la casa era extraña. Silenciosa, fría. Su mano tembló al llamar. 1, 2, 3 veces. Nadie respondió. Suspiró y probó el pomo. No estaba cerrado. Empujó la puerta lentamente, y el aroma familiar de la casa lo golpeó. Lavanda, el ambientador que Adara siempre ponía en el salón. Pero esta vez, el aroma parecía contener dolor. Entró, dejó su maleta junto a la puerta y miró a su alrededor. No había ninguna Adara dándole la bienvenida con una sonrisa. La casa estaba en silencio, pero no era un silencio pacífico. Era un silencio acusador, lleno de dolor. Darío se quedó quieto antes de avanzar hacia el salón. Allí, sentada en el sofá, estaba Adara, con su vientre cada vez más prominente. Llevaba un vestido azul claro y un pañuelo sencillo. Su rostro estaba sereno.
pero frío. Adara. La voz de Darío era ronca, como si estuviera atrapada en su garganta. Ella se giró lentamente, sin levantarse. Lo miró como si viera a un extraño que una vez conoció. «Has vuelto», dijo con voz plana. «Lo siento, Adara». «Yo. No hace falta que expliques nada». Su voz era suave pero firme. Darío se quedó paralizado. Se acercó, pero Adara levantó una mano, indicándole que se detuviera. Un largo silencio se interpuso entre ellos, como un abismo insalvable. «Me equivoqué», dijo Darío con sinceridad. «Lo lamento. Fui un estúpido, un ciego. Pensé que podía separarlo todo, pero perdí el rumbo». Adara esbozó una sonrisa amarga que oprimió el pecho de Darío. «No perdiste el rumbo, Darío, simplemente no elegiste el camino de vuelta a casa. Y eso que el camino estaba aquí, en esta casa, en mí, en nuestro hijo». Darío se frotó el rostro con ambas manos y se dejó caer en una silla enfrente, con la cabeza gacha. «Te he hecho daño, Adara, lo sé, pero ¿podemos empezar de nuevo? Por nuestro hijo». Su voz era un susurro lleno de esperanza. Adara bajó la mirada, acariciando su vientre. Luego lo miró a los ojos. Dos pares de ojos que una vez se amaron, ahora medían sus heridas. «¿Sabes, Darío?», dijo en voz baja, pero cada palabra era una daga. «Lo único que me hizo aguantar todo este tiempo no fue la debilidad, sino el deseo de darle a nuestro hijo un hogar completo. Pero ahora me doy cuenta de que un hogar no se trata de dos adultos viviendo juntos. Un hogar es donde viven la honestidad y la lealtad. Y tú las echaste de aquí mucho antes de irte a Suiza». Darío se quedó sin palabras. Sabía que ninguna disculpa podría redimir su traición. «¿Entonces, de verdad quieres el divorcio?», preguntó casi inaudible. Adara asintió lentamente. «Sí». La respuesta fue como un martillazo en el pecho de Darío. Pero detrás del dolor, sabía que Adara no lo decía por odio, sino por amor propio, y sobre todo, por amor al futuro de su hijo. «Te permitiré ver a nuestro hijo. No le inculcaré odio. Pero tampoco fingiré ser una esposa que puede perdonar cuando su corazón se rompe cada noche», continuó Adara con calma. Darío intentó decir algo, pero no le salieron las palabras. Solo asintió, con los ojos húmedos. Se arrepentía, pero el arrepentimiento había llegado demasiado tarde. Adara se levantó, fue a una mesa junto a la escalera y cogió una carpeta. Se la entregó a Darío. «Este es el borrador del acuerdo de divorcio. Ya he consultado con un abogado. No quiero nada de tu dinero. Solo la custodia completa, y podrás venir a verlo según el horario que acordemos». Darío cogió la carpeta con manos temblorosas. Su corazón quería gritar, negarse, pero su lógica sabía que Adara tenía razón. Esa casa ya no era la misma, no porque los muebles hubieran cambiado, sino porque el amor que una vez vivió allí había sido herido de muerte. Esa tarde Darío se fue. Caminó lentamente, sin atreverse a mirar atrás. Dentro, Adara volvió a sentarse en el sofá, abrazando su vientre y susurrándole a su hijo nonato. «Pequeño, no crecerás en una casa llena de mentiras. Mamá será fuerte por ti». La última firma se estampó sobre el papel. La pluma tembló un instante en los dedos de Darío antes de ser depositada con pesadez. El sonido de la tinta fue el eco más doloroso que jamás había escuchado. Frente a él, Adara, con el rostro sereno. En la fría y formal sala del juzgado, el silencio era denso. El juez cerró el expediente. Basado en las pruebas y el acuerdo mutuo, la demanda de divorcio de Adara Vega contra Darío Arbenio se declara válida. «El divorcio es efectivo a partir de hoy». Nadie aplaudió, nadie felicitó. Adara respiró hondo y se levantó lentamente. Su vientre ya era plano. Ya no había un bebé creciendo allí, pero el amor por su hijo era ahora mucho más grande que cualquier herida. Darío solo pudo ver cómo la espalda de Adara se alejaba. Quiso correr, suplicar, pero era demasiado tarde. Fuera del juzgado, el aire de la mañana olía a flores. Adara se detuvo un momento, dejando que el sol le diera en la cara. Sintió que la opresión en su pecho se convertía lentamente en alivio. Por fin era libre. Un coche la esperaba. Dentro, una mujer de mediana edad le sonrió. «¿Ya está, hija?» «Ya está, mamá. Vámonos a casa». El viaje a su nuevo y pequeño hogar duró casi una hora. En el asiento trasero, una silla de bebé estaba instalada. Dentro, una pequeña figura dormía. Su piel era clara. Sus mejillas sonrosadas. El bebé, Leo Vega, era la razón por la que Adara seguía en pie. Un nombre que eligió sola, sin el apellido de Darío. Un nombre que le recordaría a su hijo la fuerza, no la traición.
Al llegar a casa, Adara cogió a Leo en brazos. Se sentó en una mecedora de madera y empezó a cantarle una nana. Leo abrió los ojos, miró a su madre y sonrió. Esa sonrisa encendió mil esperanzas en el corazón de Adara. Los días después del divorcio transcurrieron con un nuevo ritmo. Las mañanas comenzaban con el llanto de Leo, seguidas del sonido del agua hirviendo en la cocina. Adara lo afrontaba todo con paciencia. Volvió a trabajar desde casa como editora, corrigiendo manuscritos mientras acunaba a su hijo. A pesar del cansancio, se sentía más viva que nunca. Darío intentó contactarla varias veces para ver a Leo, pero Adara aún no estaba preparada. No lo odiaba, pero necesitaba que su herida sanara por completo antes de dejar que el pasado volviera a entrar. Una noche de lluvia, Adara estaba sentada junto a la ventana con Leo dormido en su regazo. Sus lágrimas cayeron, no de tristeza, sino de gratitud. «Perdóname, hijo, si algún día preguntas por qué solo tienes un apellido», susurró. «Pero créeme, no te falta nada. Eres el mayor regalo de mamá, y lucharé con todas mis fuerzas para hacerte feliz». Al otro lado de la ciudad, Darío estaba sentado en un apartamento frío y vacío. Abrió su móvil y miró una foto antigua de Adara embarazada. Luego, abrió la red social que una vez usó para presumir de una falsa felicidad. Ya no había publicaciones. Lo había borrado todo, incluidas las fotos con Kaelia, de quien no sabía nada. Escribió un mensaje. Adara, si algún día Leo quiere conocer a su padre, siempre estaré listo. Pero si no, rezaré por vosotros dos. Gracias por haberme hecho sentir esposo y futuro padre aunque fracasé en todo. No lo envió. Sabía que las palabras nunca serían suficientes para reparar lo que había roto. En su pequeña casa, Adara cerró los ojos, abrazando a Leo con más fuerza. Sabía que el camino no sería fácil, pero no estaba sola. Tenía un amor completo, tenía valentía y, lo más importante, tenía un hijo que sería la luz de su vida. El cielo del atardecer tenía un color cobre melancólico. En la mesa, una taza de té humeaba junto a una hoja de papel en blanco. Adara estaba sentada en una silla de mimbre con Leo dormido en su regazo. Miró el rostro de su hijo. Cada detalle era como una nueva promesa en su alma. Esa noche, decidió escribirle una carta. Una carta que guardaría hasta que Leo fuera lo suficientemente mayor para entender. Su mano comenzó a moverse. Para mi querido hijo, Leo Vega, mientras escribo esto, duermes en mi regazo. Tu rostro es tan pacífico como el cielo después de la lluvia. Hijo mío, quizás algún día escuches muchas versiones de nuestra historia, sobre tu padre, sobre mí, sobre nuestra separación. Pero quiero que sepas una cosa, nunca me he arrepentido de haberte traído al mundo. Eres mi luz, mi fuerza, la razón por la que sigo en pie. Mucha gente piensa que me vengué, que mis acciones contra tu padre y esa mujer fueron producto de la ira, pero no es verdad. No me vengué, hijo. Lo que hice fue defenderme, defender mi honor, defender mi derecho como esposa embarazada que fue traicionada en el momento más vulnerable de su vida, defender una dignidad que había cuidado con oraciones, lágrimas y lealtad. Quiero que crezcas sabiendo que el silencio no siempre es la mejor opción, que una mujer tiene derecho a levantarse y defenderse, no con ira, sino con inteligencia y valentía. Yo no destruí la vida de tu padre. Él mismo eligió su camino. Yo solo encendí una pequeña luz para que el mundo viera lo que realmente estaba sucediendo. Y cuando todo salió a la luz, di un paso al lado y abracé un nuevo futuro contigo. Sé que quizás un día preguntes, ¿por qué no tengo a mi padre a mi lado? La respuesta es simple. La presencia de alguien en nuestras vidas no la determina su estatus, sino su compromiso. Y lamentablemente, tu padre eligió a otra persona, no a nosotros, pero nunca me arrepentí de dejarlo ir. Porque si alguien puede abandonarte cuando estás herido, es que nunca tuvo la intención de cuidarte. Leo, no tienes que avergonzarte. Eres el hijo de una mujer que eligió no romperse aunque estuviera agrietada, que eligió levantarse en lugar de llorar, que eligió sanar sus heridas en lugar de propagarlas. La vida te enseñará muchas cosas, hijo, sobre el amor, la pérdida, la traición y la esperanza. Pero espero que esta carta te recuerde que no naciste de la venganza, sino de un amor fuerte. No de la ira, sino de la firmeza de una madre. Y espero que crezcas para ser un hombre que nunca hiera a una mujer. Un hombre que sepa ser responsable, leal y valorar un corazón. Te quiere siempre, tu mamá. Terminó de escribir cuando el cielo ya estaba oscuro. Dobló la carta con cuidado, la metió en un sobre y la guardó en un cajón. Sabía que aún no era el momento de que Leo la leyera, pero un día, cuando estuviera listo para entender el mundo, esa carta sería el legado más honesto de una madre. Adara miró la luna llena desde la ventana. Sonrió levemente y susurró una oración por sí misma. Por Leo e incluso por Darío.
Aunque la herida no había desaparecido del todo, sabía que su viaje aún era largo, pero ahora caminaba sin cargas. Ya no era una víctima, ni una heroína. Era simplemente una mujer que eligió amarse a sí misma primero, y en ese amor encontró de nuevo la fuerza, la dignidad y el verdadero significado de la felicidad.